Cuando pensamos en términos de unidad de la iglesia, por lo general surge una idea que no es del todo bíblica y es como tomar distintos pedazos y ponerlos juntos. Eso creo que el resultado de eso sería más una colcha de retazos que una verdadera unidad. Pero tampoco podemos entender la unidad en la iglesia en términos de uniformidad. Eso mientras estemos en la tierra es bastante irreal. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando empezábamos en el Evangelio, un pastor bautista general nos enseñaba un himno que creo que todavía está en el himnario nuestro, espero que nunca lo cantemos, eh, que dice, Padre, únenos en amor, únenos, borra nuestras diferencias con la llama de la amistad, que seamos uno en ti, Señor, por eso, Padre, únenos. Suena muy lindo, ¿verdad? Pero teológicamente incorrecto, bíblicamente incorrecto. Los esfuerzos humanos por la unidad han dado como resultado monstruos, y aparte de monstruos, son monstruos y son deformes. Llamémosle, por ejemplo, el ecumenismo que trata a través de un diálogo, unirlo todo bajo una sola cabeza humana, humanamente hablando, y digamos que no sirve. Y esto a nivel de iglesia universal. Pero a nivel de iglesia local, creo que el fracaso ha sido todavía más grande, porque las grandes diferencias que se pueden producir dentro de una iglesia local son tratados de remediar con el uso de dinámicas que en nada ayudan. Trucos psicológicos tales como dense un abrazo, traten de unirse, vamos a hacer un retiro donde cada quien no, esas cosas no funcionan y no funcionan principalmente por una razón, porque no es una solución bíblica. Ahora bien, la unidad del cuerpo de Cristo ha sido dada divinamente por Dios. Por lo tanto, la iglesia tiene unidad. ¿Unidad alrededor de quién? De Cristo. La iglesia se fragmenta solamente cuando se aparta del Señor y trata de buscar la unidad en sí misma, sea poniendo los ojos en un líder carismático representativo por alguna virtud que tenga ese líder, o cuando la iglesia se ocupa de otras cosas que tienen poco o nada que ver con la verdadera fe. En la primera carta a los Corintios que estamos exponiendo, ya llegamos al capítulo 12. El domingo anterior pude exponer del versículo 1 al 11 hablando de los dones espirituales, dimos una introducción y vamos a seguir en el tema de los dones espirituales, pero hoy dentro del contexto de la unidad. Si usted recuerda, el domingo anterior, el segundo de los encabezados trató sobre la unidad de la iglesia basada o vista desde la Trinidad. Pero en nuestro sermón dominical de hoy vamos a mirar cómo el Señor ha dado a través de estos dones una maravillosa unidad a la iglesia, que es la que nosotros debemos considerar. Por favor, acompáñenme en la lectura de nuestro texto base, que va a ser allí mismo en 1 Corintios 12, desde el versículo 12 hasta el versículo 23. 1 Corintios 12, del 12 al 23. Dice la palabra del Señor, voy a leer en Reina Valera, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere al pie, ¿por qué no soy mano, no soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso.
Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoros. Este texto que acabamos de leer, debo insistir, es que está en el contexto de todos los problemas que tiene la iglesia local de Corintios, en donde hay muchas divisiones y en este momento vemos un abuso de los dones espirituales y donde unos están peleando con otros porque unos envidian los dones espirituales que los otros tienen, mientras que algunos otros parecen no estar conformes con lo que Dios les ha dado, no entendiendo la soberanía de Dios en la vida. Ese es el contexto en que se desarrolla este pasaje. Y en la lectura particular que acabamos de leer, vamos a desarrollar tres encabezados básicos. El primero de ellos tiene que ver los dones espirituales y su relación con la unidad de la iglesia. Posteriormente, vamos a ver los dones espirituales y la importancia no solo de los dones grandes, sino de esos dones que podemos pensar que son pequeños, para finalmente vamos a entrar a observar la funcionalidad de esos dones espirituales. Podríamos decir que cada punto está inmerso en el otro, pero por razones didácticas lo vamos a dividir de una forma que podamos entender. Seguramente usted en su casa va a repasar el texto, los que toman notas de seguro lo van a mirar. Bien, pero entonces empecemos con el primero de los encabezados que tiene que ver con la unidad. A partir de solamente los dos primeros versículos, versículos 12 y 13, el apóstol dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, hay una referencia al cuerpo humano. Esta figura no es exclusiva del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, sino que lo encontramos dentro de la literatura pagana, dentro de la literatura griega, donde se habla del cuerpo tratando de comparar, por ejemplo, un cuerpo legislativo dentro de una ciudad griega o de cualquier otra institución política, se habla como cuerpo. Pero ahora el apóstol Pablo hábilmente la utiliza para hablar acerca de la iglesia del Señor, comparándola con el cuerpo humano. Dice, así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. La figura es interesantísima porque les está diciendo a los divisores de Corintios, miren, ustedes no pueden en ninguna manera funcionar solos. Ustedes no pueden apartarse del cuerpo de Cristo. Un miembro separado del cuerpo no funciona, está muerto. No hay ninguna posibilidad de que sea útil. Nosotros como miembros, le dice a la iglesia, somos muchos, pero en realidad es un solo cuerpo. Y recordemos que teológicamente la iglesia se define como el cuerpo de Cristo y esta idea de cuerpo va a ser recurrente dentro de toda la escritura paulina o dentro de todas las cartas de Pablo. Solamente voy a citar dos ejemplos que servirán de apoyo para este punto. El primero se encuentra en Romanos 12, 4 al 5. Yo lo leo para ustedes para mantener la atención. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Es decir, somos miembros, hacemos parte los unos de los otros y es imposible que no exista una interrelación, una interdependencia entre los miembros. La idea se sigue amplificando y ahora o seguidamente el apóstol va a usar un argumento irrebatible para la unidad del cuerpo y es el tema o el asunto del bautismo en el Espíritu Santo.
Nótese que no he dicho bautismo con el Espíritu Santo. La expresión bautismo con el Espíritu Santo no está en la Biblia. Cuidado con el uso de las preposiciones. En el Espíritu Santo. Atentos, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Por un solo Espíritu, el Espíritu de Dios. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Quiero que usted mismo observe, y aquí sí por favor, acompáñeme en la lectura. La primera referencia que voy a hacer sobre el bautismo en el Espíritu Santo se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, y el versículo 11 y 12. Observe, atento lo que dice la palabra, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Luego, creo que es en Lucas 3, el paralelo de ideas. Bueno, es un texto paralelo en todo el sentido. 3, 16, Lucas 3:16 dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Nótese que en agua y en espíritu es la única manera como se pueden contrastar las dos ideas. Porque si fuera en agua y con espíritu, no habría posibilidad alguna de que pudiese haber un contraste gramatical entre una idea y otra. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque sobre el bautismo en el Espíritu Santo, que ha sido cambiada por bautismo con el Espíritu Santo, se ha dicho muchas cosas que no son verdad. Por ejemplo, se ha dicho que para que tú seas bautizado por el Espíritu Santo, necesariamente requieres hablar en lenguas que, por cierto, ya cesaron. Y eso no es cierto. La Biblia por ninguna parte dice que todos hablaron en lenguas. De hecho, en este mismo texto, en el versículo 30, 12:30, dice, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Es evidente por el texto, siendo estas preguntas retóricas, cuyas respuestas eran claras para los que leían la carta, la respuesta es no. No todos tenían dones de sanidades, ni todos hablaban en lengua, ni todos podían interpretarla. Estamos diciendo que es una situación que se está presentando allí en donde eso no ocurría. El bautismo en el Espíritu Santo no consiste en eso. También se ha dicho, y creo que esto es una herencia que nos ha caído del pentecostalismo, del neopentecostalismo e incluso del actual carismatismo, que ha adoptado un poco la teología pentecostal, donde nos han dicho que el bautismo con el Espíritu Santo, ellos usan es el con, no el en, dicen es una segunda bendición que viene posterior o que es posterior al nuevo nacimiento. Miren, eso tiene un problema gravísimo, porque en el texto que leímos de Mateo y en el texto que leímos en Lucas, observamos claramente que el apóstol Juan dice que el que viene tras de mí os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Y es evidente que esa referencia es para todos los creyentes. El bautismo en el Espíritu Santo es para todos los creyentes y es el que nos permite estar unidos en un solo cuerpo, que es la Iglesia Universal. Ahora, ¿por qué sería un contrasentido hablar de una primera y una segunda bendición? Y como escriben algunos teólogos pentecostales, dicen, el bautismo en el Espíritu Santo no es para todos los creyentes.
sino solamente para algunos que reciben el bautismo. Y uno dice, bueno, aquí hay un problema serio. Y el problema serio consiste en que se está dividiendo la obra de Cristo o la obra de Dios. Porque si hay creyentes en la iglesia del Señor que no han sido bautizados en el Espíritu Santo, según la Escritura, no son creyentes. Y si es una segunda bendición, estamos creando o se está creando una élite por encima de los demás o se está distinguiendo entre los bautizados y los no bautizados, entre los que tienen poder y los que no tienen poder. Y eso simplemente crea división, crea una división terrible y también crea una división en Dios mismo, porque Dios prometió bautizar en el Espíritu Santo a todos los creyentes. Es lo que conocemos o lo que se ve en el libro de los Hechos, que es el don del Espíritu. El don del Espíritu es la salvación. Por lo tanto, todo creyente verdadero ha sido ya bautizado en el Espíritu Santo de Dios. No necesitamos más sino creer en Cristo. Si se nos ha dado creer en Cristo, el Señor ya nos ha bautizado en el Espíritu Santo. Y este es el argumento más fuerte a favor de la unidad de la Iglesia Universal. ¿Por qué? Porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos. Nótese la unidad, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, yo entiendo que hay un deseo de algunos de servir con mayor eficacia al Señor. Trato de entender eso. De hecho, yo vengo de un ambiente como estos y creo que alcanzo a comprender un poco mejor cuál es el anhelo en el corazón que hay en muchos creyentes. Pero si nosotros queremos ser más eficaces, no necesitamos una segunda bendición que la Biblia no promete. Necesitamos conocer más la palabra de Dios, clamar a Dios para que nos haga más eficientes en su obra, servir de todo corazón y estar más preocupados por las realidades que Dios nos ha permitido vivir que por buscar atajos en la eficacia del servicio. Entonces, en primer lugar, el don grande de la salvación, que es en Cristo Jesús, ha sido dada a toda la iglesia y es un don que produce unidad. Hay un misterio profundo. Ahora, ¿cómo entendemos la obra del Espíritu en la regeneración? Bueno, Edwin Palmer dice que siendo un verdadero misterio, no podemos saber cómo Dios actúa en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento está lleno de tantos conceptos humanos que no sé si le ha pasado a usted, pero cuando tratamos de imaginarnos la obra del Espíritu Santo, eh, pensamos más en magia que en realidad. Pensamos, ¿cómo estará actuando el Señor? Y, y se han utilizado analogías que son preocupantes. No es que cuando el Espíritu toca tu vida, es como si tú respondieras a la energía y entonces actúas de diferentes maneras. No es eso. En serio, hermanos, no es eso. La obra del Señor es tan misteriosa y tan silenciosa que el Señor Jesucristo mismo le dijo a Nicodemo, hablando de la gran bendición del nuevo nacimiento: Nicodemo, el viento sopla de donde quieres y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. No sabemos cómo obra, pero ¿qué vemos? Dice Palmer, lo que vemos es el fruto, el fruto. Y eso nos da una certeza razonable. Y aquí se me salieron palabras de auditoría. Tenemos una certeza razonable sobre lo que Dios está haciendo en los corazones de los hombres. Y yo creo que usted estará de acuerdo conmigo y que esto sirva como aplicación en este primer punto, de que es más confiable aquel hermano que es piadoso, aquella hermana que es piadosa y que lo vemos actuando como tal, reflejando a Cristo en su vida,
que aquel que lo vemos haciendo cosas extraordinarias, pero que sigue siendo exactamente el mismo hombre o la misma mujer con, que no tiene el sello del Señor, que no actúa como un verdadero hombre de Dios, que sigue mintiendo, sigue defraudando, sigue actuando mal y no vemos nada en él o en ella que realmente nos permita creer que el Señor ha cambiado su corazón. Sí. Entonces, hasta aquí hemos visto lo que tiene que ver con los dones espirituales en relación con la unidad. Pero ahora veamos cómo el Señor muestra estos dones en medio de la diversidad, actuando en la unidad de la iglesia. Miren, a partir del versículo 14 dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y es una figura graciosa. Pablo usa las hipérboles con una frescura maravillosa, inspirado por el Espíritu de Dios. Y uno trata de imaginarse, y creo que el propósito del apóstol allí es que nosotros como cristianos nos imaginemos un diálogo imaginario o un conflicto imaginario en las partes del cuerpo. Ahora, creo que hay una enfermedad así donde se pierde el control de las partes del cuerpo, ¿verdad? En donde parece que cada miembro del cuerpo quisiera hacer su propia voluntad y es un desorden muy serio. Pero entonces, ¿qué tal el pie discutiendo? Es que yo no soy mano, por eso no soy del cuerpo. No, el mismo apóstol pregunta, ¿por eso no será del cuerpo porque no es mano? Cada uno tiene su función. El pie nos ayuda a caminar, nos ayuda a llegar a donde vamos, nos ayuda a desplazarnos, pero las manos nos permiten sujetar objetos, nos permiten escribir, señalar y digamos que son una ayuda para el habla, las manos. Pero no por eso el pie es menos digno, simplemente están cumpliendo funciones totalmente distintas. Pero también dice, si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Los ojos, a través de los ojos podemos ver y tenemos las imágenes más vívidas del mundo, percibimos los colores, calculamos la velocidad de los objetos, podemos calificar o podemos juzgar la profundidad, la altura de las cosas. Digamos que es el sentido más fuerte que nosotros tenemos. Pero ¿cómo necesita el ojo del oído? ¿Cierto? Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero creo que no son usuales o casi nunca se echa un piropo a una oreja. Yo a mi esposa no le digo, ¿qué oreja tan linda tienes, amor? No, que creo que nadie hace eso, ¿verdad? Pero en cambio, los ojos casi siempre son el blanco de todo halago. Si tiene ojos de colores, que incluso hay canciones, aquellos ojos verdes de mirada serena, u ojos negros en el cielo de una noche fría, en fin, muchas canciones alrededor de los ojos, pero nadie dice la oreja tan grande o la oreja tan pequeña, ni nada por el estilo. Pero es curioso que para halagar unos ojos hermosos, el halago entre por los oídos. ¿Te has dado cuenta de eso? El halago entra por los oídos. El ojo ni se enteraría, hablando en forma metafórica, de que son bonitos si si el halago no llega de forma audible. Quiero usar eso solo para ilustrar cuán importantes son los miembros del cuerpo de Cristo. Algunos comentaristas comparan al ojo con los presbíteros, es la palabra en griego, ¿verdad? Presbíteros, supervisores, obispos, pastores, que son los encargados de ver o de velar por la iglesia. Pero muchas veces el supervisor no tiene la capacidad de escuchar, sino que necesita de otra persona que escuche. Y
casi siempre son personas muy cercanas y que escuchen en el buen sentido de la palabra. El obispo o el presbítero, el anciano, el pastor, tiene la obligación también de descubrir quiénes tienen talentos, dones espirituales. Se supone que toda la congregación debe tener talentos, dones espirituales que sean usados para la gloria de Dios, para la edificación del cuerpo. Pero entonces debe descubrirlos o deben descubrirlos los pastores. Decir, mira, esta persona está bien perfilada, pero también deben decir, esta persona tiene gran talento, pero no tiene carácter. Y ahí tienen que echar manos de los que oyen. No estoy hablando de chismes, sino de los que oyen con mucho cuidado. El ojo, el oído. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Y sigue la figura que usa Pablo, pero ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Así como Dios puso el orden del cuerpo y el cuerpo es hermoso, la santa iglesia del Señor es hermosa porque el orden lo ha dado Dios. Y eso tiene que quedar claro. Yo no me imagino un cuerpo de otra manera. Yo creo que somos el reflejo de lo que Dios en su misericordia, en su gracia, en su soberanía hizo para su propia gloria. Dios hizo un cuerpo donde todo está en su lugar. ¿Usted ha pensado eso? Las manos están en su lugar. Yo no me la puedo imaginar una mano saliendo por acá de la cabeza. Cuando eso ocurre, hay una deformación. Yo no me imagino las piernas estando en otro lugar. No. Sería una cruel broma. En serio. La cabeza está en su lugar, la parte de arriba donde puede usar los sentidos para analizar todas las cosas. Es realmente maravilloso donde está la boca en su sitio, que la mano puede llevar la comida a la boca, todas las cosas. Pero ¿sabe lo que me impresiona? Que en un cuerpo así se hizo hombre nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y con la encarnación de Cristo, nosotros entendemos perfectamente que Dios hizo todo perfecto y Él se hizo hombre. ¡Qué maravilla! Dios, Cristo, nuestro Redentor, se hizo hombre. Y Él es la cabeza de ese cuerpo que es la iglesia, como lo dirá el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 23, donde dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Nuestra cabeza, que es Cristo, se hizo hombre. Nuestra cabeza, que es Cristo, nos muestra la perfección de la iglesia, cómo la ve el Señor. El Señor nos ve perfectos porque nos ve lavados por la sangre de Cristo. El Señor nos ve perfectos porque nos ha comprado por sangre para su gloria. El Señor nos ve perfecto para que vivamos para su gloria. Entonces, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Y esa parte es importante porque nos habla de la soberanía de Dios, como Dios quiso, no como nosotros queremos. Y aquí hay un problema que se presenta cuando podemos en determinado momento llegar a anhelar algo que Dios no nos ha dado. ¿Sabe cómo se llama eso? Envidia. Envidia. Pero viene el otro problema. Podemos no querer hacer algo a lo cual Dios nos ha llamado. Y eso nos hace desobedientes. Por eso debemos ser muy cuidadosos y discernir realmente en dónde nos puso el Señor. Ah, pastor, es que yo no sé predicar. No te estoy pidiendo que prediques. Pero tienes que capacitarte para servirle al Señor. Miren, una de las más grandes luchas que tenemos
pastores y diáconos, es que a veces los hermanos no se quieren formar, a pesar de todas las oportunidades que la iglesia da y todo el esfuerzo que se hace para formarlos. Usted no se imagina lo difícil que es preparar una clase. Eso no es que abrí la Biblia por aquí, que voy a decir hoy en la clase, voy a decir esto. No, es un trabajo complejísimo. Y digo, aún sigue siendo complejo después de tantos años de ministerio. Preparar una clase no es fácil. Y lo hace uno con el anhelo de que los hermanos, los miembros del cuerpo, se estén formando para servir. Más aún aquellos que, que en su corazón anhelan poder servir a través del ministerio de la palabra, deberían estarse formando para servirle a Dios con la palabra donde Dios los llama. Porque el único púlpito no es este, no es el de salvación y vida eterna. Aún aquellas iglesias que aún no existen, las iglesias locales tendrán sus púlpitos. Y esperamos que se siga expandiendo el reino de los cielos. Dios es soberano en los dones que ha entregado a cada uno. ¿Y qué debemos hacer? Pues preguntar en oración y buscar la asesoría, buscar el consejo para que de esa manera nosotros podamos ser eficientes en el servicio del Señor. Luego dice el 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Es decir, eh, no sé si usted alguna vez vio la serie, una serie, no sé si eran los Adams o los Monster, donde había una mano. Y la mano se expresaba, era con señas, con no sé qué, la mano. Y enseguida me vino a la memoria este tema. Si fueran un solo miembro, si la iglesia fuera un solo miembro, la iglesia sería algo, sería un mal chiste, una broma sería la iglesia. ¿Qué tal todos pastores? Todos diáconos. Un mal chiste, definitivamente sería la iglesia. No podríamos servirnos los unos a los otros, ¿cierto? Entonces, nosotros estamos llamados realmente a ser un cuerpo, dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Lo que decía hace un instante, un miembro no puede ser separado del cuerpo sin que haya un trauma. ¿Sabía eso? Claro. ¿Cómo se llama cuando se separa una articulación del cuerpo? Se llama amputación. ¿Cómo queda el cuerpo? Incompleto. Mire, yo le aseguro que aún con los inventos en materiales súper resistentes en carbono, no sé si ha visto los paralímpicos, donde corren algunos con extremidades supremamente fuertes hechas en carbono y alcanzan unas velocidades increíbles. Pero si a cualquiera de ellos le dicen, ¿quieres esto o quieres piernas naturales? De inmediato dirá, yo prefiero las naturales. Un ejemplo más sencillo del cual padecen muchos, los dientes. Si le preguntara hoy en día a los que tienen implantes, muchos implantes, y le dijeran, ¿qué quieres? Tenemos estos implantes que son maravillosos, súper resistentes, hermosos, pero o conservar tu dentadura natural, ¿qué le dirán? Dame mi dentadura natural, no importa que se vean feos, pero prefiero eso. ¿Por qué? Porque todo lo que se quita del cuerpo hace falta, hace falta. Son muchos los miembros, pero el cuerpo de Cristo es uno solo. Pero pasemos a la parte final que tiene que ver ya con la funcionalidad y cómo se protege a los miembros más débiles. A partir del versículo 21 dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Vamos a ir por partes. En esta sección vuelve el apóstol Pablo a la discusión imaginaria entre los miembros.
Y el ojo no le puede decir simplemente al que se ve menos, porque la cabeza la descubrimos. Las mujeres se ponen un poco de color para verse más lindas, se arreglan el pelo, igual nosotros nos cortamos el cabello, mostramos la cara, pero cubrimos un poco los pies y los protegemos, ponemos zapatos, tratamos de que funcionen bien todas las cosas. Y no puede haber una lucha entre miembros, entre la cabeza y los pies. No puede decirle, no, no tengo necesidad de vosotros porque yo me basto a mí mismo. Pero entonces dice la Escritura, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquí ingresa al espacio de los órganos internos del cuerpo, los que no se ven. Dice, son los más necesarios. Ninguno de nosotros ve el corazón del otro, por lo menos no en sentido literal. Vemos un bonito corazón como metáfora. Uy, qué persona que tiene un corazón tan tierno. No, pero de forma literal nadie ve el corazón que late. Nadie halaga nuevamente el corazón. Qué bonito tu corazón que palpita en estado basal a 50 por minuto. Nadie hace eso. Nadie, no lo ve. No se puede ver el corazón, no se puede ver los riñones. Qué bien depuran tus riñones. Eso no los dice, eso nos lo dice el internista o el nefrólogo cuando está viendo los exámenes que nos hacen, ¿verdad? O hablan del hígado o de otra cosa, pero ¿qué pasa si falta uno de esos o una parte? ¿Qué ocurre si nos falta un riñón? El otro se vuelve un riñón vicario, sustituto, y trata de cumplir con la función del cuerpo, pero hay una dieta que ni le digo, porque falta un riñón. O la persona que le falta la tiroides, está atado a sus medicamentos de por vida, a los medicamentos de la tiroides, porque no puede hacer otra cosa. ¿Y qué hablar de los pulmones? Igual no puede prescindir de los pulmones, no puede prescindir de nada de lo que está adentro. ¿Y sabe cómo Dios protegió esos miembros? Como dice la Escritura, esos miembros más débiles y más necesarios. Si miramos el cerebro, está protegido por todo el cráneo. Creo que el frontal es el hueso más duro de todo el cuerpo. Está guardado allí para evitar lesiones. ¿Y qué decir de los órganos de lo que hoy llaman los entrenadores el core? Costillas por todos lados que abrazan al corazón, a los pulmones, y con una masa muscular que debería ser por lo menos de cuadritos, aunque ya muchos son barriguitas, ¿no? Pero ahí lo que vemos es debería estar allí un fuerte abdomen que proteja hígado, que proteja todo lo que está allí, estómago, para resistir un impacto, golpes, para que no nos hagan daño. Esos miembros más débiles son los más necesarios porque no podemos vivir sin ellos. Una persona podría vivir sin una mano, ¿verdad? Sí, lastimoso, o sin una pierna, con una muleta, es duro, pero podría vivir sin eso, pero no puede vivir sin corazón, no puede vivir sin el hígado, no puede vivir sin nada de eso. La iglesia, piensa en la iglesia. Me llama la atención esta parte de los miembros más débiles, más que son los más necesarios. ¿Cuáles? Me gusta el ejemplo de esas ancianas que oran continuamente por la iglesia, que nadie ve. Nadie ve. Particularmente me lleno mucho de alegría cuando alguna hermana anciana o algún hermano, no importa la edad, en la salida de la iglesia lo llama, pastor, ¿sabe qué? He estado orando por usted toda esta semana. Uno dice, gracias, te agradezco. ¿Cuán necesario es aquel hermano que sale a llevar el evangelio y nosotros no lo vemos? Que comparte el evangelio el uno con otro,
en ese evangelio relacional que llamamos, que le predica al mundo que Cristo es el Señor, que predica el evangelio, tal vez de manera imperfecta, pero que cada vez que usted se da cuenta está llevando más y más gente a las iglesias. ¿Cuán necesario es ese hermano? Pero no lo vemos necesario, ¿sabe por qué? Porque no se para aquí. Y porque de pronto algún día lo paramos y dijo un disparate. Pero esa persona es tan necesaria para que la iglesia crezca. Los miembros más débiles son los más necesarios. Me llama la atención que en el ministerio público de nuestro Señor y Salvador Jesucristo hay más de uno de estos hermanos necesarios y hermanas necesarias. Por allá dice la escritura en algún lado que con él estaban estas mujeres y le servían. Y uno dice, ¿qué hacían? La Biblia no dice. Solo dice, le servían al Señor. Y nosotros esperamos que en la iglesia le sirvan al Señor, no a nosotros los pastores. Que le sirvan al Señor. Porque en últimas, eso es lo que extiende el Evangelio y que glorifica a Dios en medio de todo. Esos hermanos son tan necesarios y damos gloria a Dios por esos hermanos. Los hermanos que cuando terminamos recogen todo y de pronto y queda todo ordenado. Hermanos que no se ven. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Podemos hablar de, nuevamente, los pies, por ejemplo. Los pies es algo que yo soy medio despistado con el tema de los pies. Y casi ningún varón le presta atención a los pies. Le presta más atención a unos zapatos bonitos que a los pies. Sí. Dice, uy, qué zapatos chéveres. Pero casi nunca las mujeres sí. Están, uy, que las uñas, que no sé qué. Se preocupan más por eso. ¿Verdad? Pero digamos que se visten más dignamente, se protegen para que no tropiecen. ¿Usted sabe lo que duele cuando uno se tropieza un pie? Hay hermanos que se le olvida que son cristianos y cuando golpean con la piedra, dicen, santo es el Señor cuando golpean. No, realmente el tema el tema de la dignidad de proteger, y dice, a estos vestimos más dignamente. Voy a regresar sobre eso en un instante. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Todo órgano reproductivo está escondido, guardado, porque la desnudez no está permitida por el Señor. El decoro, la modestia. Son cosas que uno va viendo, ¿verdad? Un hermano, una hermana procura no exhibirse, sino que bíblicamente se ve que se cubre con nobleza conforme el Espíritu le guía, conforme a la palabra. Pero regresando al tema de vestimos más dignamente, porque es una figura del cuerpo y se tratan con más decoro, viene a mi mente los hermanos que han cometido pecados muy escandalosos. Y digo hermanos, no pastor, pero es que los hermanos no cometen pecados escandalosos. Bueno, la Biblia me habla de Sansón, David, Noé, y hay un largo etcétera, todos. Pedro, Pablo, Juan, José, todos los grandes héroes de la Biblia pecaron. Y muchos con pecados escandalosos. Y la escritura en esta parte nos habla que los vestimos más dignamente. Y aquí es cuando mi mente vuela a la obra de Cristo nuevamente. ¿Y por qué vuela a la obra de Cristo? Porque ninguno de nosotros éramos dignos de estar en la presencia gloriosa del Dios vivo y todopoderoso. Ninguno. Ante su santidad nosotros hubiéramos sido aplastados, hubiéramos sido fulminados, quemados totalmente, pero el Dios todopoderoso nos dio el Evangelio de gracia, nos miró con amor, nos atrajo hacia Él
perdonó nuestros pecados, nos justificó para su propia gloria. Es lo que hizo Cristo en nuestras vidas, en nuestras almas. Nos dio el Espíritu, nos regeneró, nos bautizó en el Espíritu. Y hoy en día somos dignos, es gracias a Él, no por nuestros propios méritos. De tal manera que toda la gloria es de Él. Ahora bien, todo hermano puede pecar lastimosamente, porque el remanente de pecado aún está en nuestras vidas. Pero ¿qué debe hacer la iglesia? Es la pregunta que se nos plantea en esta parte. ¿Qué debe hacer la iglesia del Señor? ¿La censura? ¿La vergüenza pública? ¿Qué debe hacer la iglesia? Dice, los vestimos más dignamente. Se tratan con más decoro. Se protegen. Recordando que nosotros también estamos llenos de debilidad, dice la Escritura. De tal manera que tanto la exhortación como la disciplina eclesiástica debe siempre tener en mente que esa persona debe ser restaurada porque hace parte del cuerpo. Cuando nos fracturamos un dedo, gracias a Dios no me he fracturado, pero cuando nos golpeamos un dedo, no lo desatornillamos y lo arrojamos fuera y nos ponemos otro. Eso no pasa. No fuimos hechos con partes removibles como el Lego. Realmente fuimos hechos como una unidad integral. La iglesia de Cristo es una unidad. Somos su cuerpo y estamos llamados a ser restauradores. Pastor, ¿y qué pasa con aquellos que no se arrepienten? Que los impenitentes, lo más probable es que no sean cristianos y como mi pastor Oduber decía ahora, pues toca tomar medidas drásticas en esas situaciones. Pero con aquel que muestra una verdadera penitencia, arrepentimiento, el volverse a Cristo, esa persona debemos hacer todo lo posible por recibirlo, por bendecirlo, por acercarlo a nosotros y que Él vea todo el amor, la gracia de la iglesia de Cristo para con Él. En nuestro sermón dominical de hoy expusimos 3 encabezados relacionados con los dones espirituales en relación con la unidad de la iglesia. Ese fue el primer punto. En el segundo, desarrollamos más el tema de ese conflicto que hay entre, llamémosle, dones mayores y dones menores, pero veíamos cuán importante es que cada uno de estos cumpla una función dentro de la iglesia y finalmente vimos la funcionalidad de esos dones espirituales en la iglesia. 2 aplicaciones finales para el no creyente. Amigo, tú no haces parte de la iglesia del Señor, estás lejos del Señor, de sus promesas, de la redención. El Señor hace un llamado y es para que vengas a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe y puedas hacer parte de este cuerpo de Cristo que está abierto para todo aquel que se arrepiente y en Cristo Jesús es injertado en el olivo silvestre que es Cristo. Ven a los pies de Cristo. Para los creyentes, amados hermanos en el Señor, hoy más que nunca creo que en nosotros aparece esta realidad maravillosa de que somos un cuerpo de Cristo, un solo cuerpo. Hagamos todo para servirnos unos a otros. Hagamos todo para amarnos unos a otros, porque de esa manera vamos a glorificar a Dios en nuestros cuerpos mortales. A Él sea la gloria por los siglos. Amén.